Como vimos anteriormente, las ancianas son llamadas a ser espiritualmente responsables, a demostrar un carácter piadoso. Parte de esa responsabilidad es ser maestras de bien, transmitiendo por medio de su vida un modelo de las características que las mujeres jóvenes deben y pueden seguir. Versículos 4 y 5 especifican el tipo de valores que Dios quiere que transmiten a las mujeres jóvenes. Dios ha diseñado su propio orden para los valores de las mujeres jóvenes de temple comprobado, tal como ha hecho para los hombres jóvenes y para la gente de mayor edad. Cuando los miembros del cuerpo de Cristo resisten a aquellos valores, resulta que la palabra de Dios es deshonrada. Cuando un inconverso lee lo que este texto dice y se llega a la conclusión que las mujeres jóvenes no viven así como dice la palabra de Dios, que viven como quieren o viven según las normas de la cultura en su alrededor, entonces no cree la palabra de Dios. Trae descrédito a la misma palabra de Dios. Pablo se dirige a las mujeres jóvenes porque siempre desde el huerto de Edén ha sido característica de mujeres jóvenes de resistir a la autoridad sobre ellos. Génesis 3:16 dice, cuando Dios estaba hablando a Eva, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquella palabra deseo significa un deseo de dominar o gobernar. Su deseo sería para dominar a su esposo o gobernar a su esposo. Esta es característica de la humanidad caída. Y el hombre se enseñoreará de ti. La tendencia del hombre sería a ser imperioso sobre ella. Eso produce conflicto entre los géneros que solo se resuelve con la unidad que produce espíritu en cada uno de nuestros matrimonios. Mujeres jóvenes siempre han necesitado instrucción, tal como los hombres jóvenes han necesitado instrucción, y los hombres y mujeres mayores. En todos los casos está en juego el honor de las Escrituras, está en juego la gloria de Dios, está en juego el silenciado de los oponentes del Evangelio. Si aman a Cristo, si quieren honrar a Dios, si quieren silenciar a los críticos del Evangelio, estarían ellas prestas a obedecer a estos mandatos. Si solo quieren hacer lo que dicta la sociedad, si quieren complacer a sus propios deseos carnales, los van a desobedecer. Una congregación sana, con cristianos sanos, tendrá un testimonio en el mundo, porque sus mujeres jóvenes viven sus vidas conforme a lo que dice la palabra de Dios. Como vimos, el deber primordial de las ancianas en la congregación es de ser maestras de bien. Bien es una palabra que significa lo que es noble, excelente, excelsa. Es la idea misma que la vida que viven sea un modelo de bien. Lo hacen por mentorear, discipular, modelar a las mujeres jóvenes, poner el ejemplo de una vida piadosa. Deben demostrar virtud como esposas, virtud como madres, virtud como siervas humildes, amorosas, pacientes, benignas, generosas a la próxima generación. Versículo 4 empieza con el propósito de aquella característica de maestra de bien. ¿Para qué deben ser maestras de bien? La palabra que en versículo 4 debe ser traducido ¿para qué? O qué significa con el propósito o resultado que. Aquel propósito o resultado es que las mujeres jóvenes sean enseñadas o entrenadas. Las ancianas entonces están involucradas en un proceso de entrenamiento para levantar una generación de mujeres sensibles, disciplinadas, prudentes, sabias, discretas y reservadas, comprometidas a hacer la voluntad de Dios. Esa es la meta. Un proceso de entrenamiento implica una relación continua. No es de clases ni de materiales, sino una relación continua, donde hay responsabilidad, confrontación y afirmación. A venir a Tito 2, 4 y 5, vemos lo que es la meta de este entrenamiento. No son actividades escritas, sino valores, sino características de vida modificados por el verbo ser.
el verbo ser es seguido por una serie de virtudes, características, todos objetos de esta misma palabra ser. Las ancianas están entrenando a esas mujeres jóvenes a ser, no necesariamente a hacer técnicas, ni a hacer acciones prescritas. Podemos leer el versículo de esa forma, que enseñan a las mujeres jóvenes ser las que aman a sus maridos, ser las que aman a sus hijos, a ser prudentes, ser castas, ser cuidadosas de su casa, ser buenas, ser las que se sujetan a sus maridos. Examinémoslos uno por uno. Primero, la mujer de temple comprobado debe ser una que ama a su esposo, que está totalmente devota a su esposo. Dice en versículo 4, amar a sus maridos. La expresión está como un sustantivo que describe lo que ella debe ser, lo que debe caracterizar su vida. La palabra que se usa aquí para el amor de la esposa hacia su esposo es la palabra phileo, el amor de un amigo, mientras el amor que el esposo debe tener para su esposa debe ser el amor ágape. No es un asunto de 50-50, es de 100 y 100, cada uno dando el total al otro. ¿Qué podría ser más animador para un esposo que una esposa que es su mejor amiga, constantemente derramando el amor fileo sobre él? ¿Qué podría ser más desanimador para un esposo que la esposa actúa más como una madre regañándole siempre? El esposo necesita el fileo de su esposa, necesita que ella sea su mejor amiga, necesita que ella busque solo lo mejor para él, que esté ayudándole a hacer lo mejor que él puede ser. Para ella, su esposo es su todo. Ella se deleita en él, en su persona, en su carácter, en su cariño. Él es su mundo, él es su tesoro. Defenderá su nombre hasta el último respiro. El amor de su corazón le pertenece. Así debe ser una caracterizada por ese amor a su esposo. Es parte de lo que implica ser ayuda idónea. Ella debe ser una que ama a su esposo. La esposa necesita por el otro lado el amor ágape de su esposo. Necesita que la cuida como su más querido y apreciado tesoro. No como un objeto, no como empleada de la casa que satisface su necesidad de lavar la ropa, de preparar la comida, de limpiar la casa. No, ella necesita que su esposo la ama sacrificialmente, como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? La amó cuando era pecaminosa. La amó cuando no era digna de su amor. Esto es como esposos deben amar a su esposa. Debe caracterizarse por el amor ágape hacia su esposa. Alguien me podría decir, Felipe, usted no conoce a mi esposo. No amo a mi esposo. No es digno de mi amor. No me nace el amor por él. Más bien me es repugnante. Es algo que rechazo. Hermana, con todo el mundo, todo el amor en el mundo. Esto es desobediencia a la palabra de Dios. La palabra dice que debe amar a su esposo. El matrimonio no es de símbolos y de juegos pirotécnicos estallando en el aire. Es un compromiso de contentamiento. Y va más allá de eso, hacia una devoción, a un nivel de amistad que corre profundamente y satisface. Es un pecado desobedecer a ese mandato. Es un amor sacrificial, no necesariamente de emociones. Es el amor de voluntad y profundo compromiso. Ahí está donde las relaciones sanas empiezan. Filipenses 2, en los primeros versículos, dice, si hay algún consuelo de amor. Mire lo que dice en versículo 4, antes bien con humildad. Si hay ese consuelo de amor, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. 100
y 100, sin preocuparse por uno mismo. Uno da todo a su pareja. La mujer de temple comprobado también debe ser una que ama a sus hijos. Debe ser uno que ama a sus hijos. Eso es lo que le caracteriza. Esto es su llamado más elevado, de criar a hijos piadosos. Eso es la norma general. La palabra para el amor es lo mismo, fileo, amor de su mejor amigo. Eso no quiere decir que no instruye ni corrige a sus hijos. Al contrario, el amor fileo busca lo mejor del otro. Quiere que sean lo mejor. Se esfuerza para proveer todo lo que necesitan sin que ello sea un estorbo para su desarrollo. Los protege de influencias, de tendencias, de pensamientos de otras personas que podían ser dañinos para ellos. Es leal a sus hijos. Todo lo que hace es para formarles en personas temerosas de Dios, piadosas en su vida. Trabaja en conjunto con su esposo, siguiendo su dirección, porque Dios le ha dado la responsabilidad de criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Hace un buen equipo para criar a los hijos. La norma general para mujeres jóvenes es que van a casarse y tener hijos, y que los criarán para ser piadosos, temerosos de Dios. Pero también hay excepciones únicas a las reglas. Hay algunas mujeres que son solteras y Dios quiere que se mantengan solteras. Son la excepción. Ellas tienen lo que se llama el don de celibato, el don de ser soltera. Ellas pueden dedicar toda su vida y cada aspecto de su vida a Cristo, porque no tienen la responsabilidad de cuidar a un esposo o cuidar a sus hijos. Le da una inmensa libertad de poder movilizarse donde quiera que sea para el Señor. No significa nunca que ha fallado como mujer o que tenga que contentarse de una segunda clase de existencia. Pablo dice que son tan especiales que todas las mujeres solteras deben permanecer así si pueden, dándose por hecho que la mayoría no podrán. Esas solteras más bien son parte de las fuerzas exclusivas, las tropas especializadas de Dios. Pueden dedicarse por completo al reino de Dios. También hay mujeres que no pueden tener hijos. Dios lo sabe y no la ha abandonado, sino que esto también cabe dentro de su propósito para su reino. En su propósito de providencia, esta mujer puede tener una realización completa, gloriosa y total. Dios le da libertad de servirle en maneras que muchas otras mujeres no pueden. Pero generalmente hablando, las mujeres jóvenes llegarán a ser madres, engendrando hijos, y haciéndolo tienen la responsabilidad de amar a estos niños. Es la responsabilidad de invertir y derramar su vida en aquella vida pequeña para que crezca y se desarrolle a amar a Cristo. La mujer de temple comprobado también debe ser prudente. Debe ser caracterizada por tener juicio sano, sentido común, pensamientos correctos, prioridades correctas. ¿De dónde viene esa prudencia, esta sensibilidad? Viene de las lecciones de la vida. No viene de un libro, no viene de un curso, no viene de un congreso, una conferencia. Las ancianas piadosas lo han experimentado, lo han desarrollado. Ellas fueron criadas en hogares que seguían el patrón bíblico. Observaron con sus ojos y aprendieron cómo debe ser la relación, el compromiso de sus padres el uno entre el otro. Fue establecido como la norma de la vida. Observaron y experimentaron la manera que sus padres criaron a sus hijos y a sus hijas, ellas incluidas. Fue establecido como una norma de la vida. Las ancianas deben venir al lado y enseñar a las jóvenes cómo está esa normalidad divina de la vida. Porque esta normalidad divina es reproductivo, se reproduce en la siguiente generación.
El proceso normal de saber sus prioridades, lo que significa tener a Dios en primer lugar en su vida, de compromiso hacia su esposo, eso se reproduce en la siguiente generación. Los procesos normales de pensar correctamente, de aplicar la sabiduría de Dios a su vida, no se trata de reglas que solo se aplican en una sola situación, sino que son principios que forman la base de sano juicio, pudiendo evaluar correctamente y responder correctamente a lo que enfrentan en la vida. Cuando se corta esa formación en la familia, se producen malos ejemplos. Se produce una normalidad dañina que requiere hasta generaciones para corregirse. El Antiguo Testamento dice, donde hay maldad en los padres, cuesta hasta 3 o 4 generaciones para corregirse. Hermano, tanto necesitamos que las ancianas se les enseñe esta normalidad a las mujeres jóvenes que vienen de hogares rotos, donde no han experimentado esta normalidad. Y tanto necesitamos que las mujeres jóvenes estén dispuestas a aprender de las que han pasado toda una vida en una normalidad divina, que han aprendido de la sabiduría de Dios y que han aprendido a formar prioridades correctas. También dice la mujer de temple comprobado debe ser casta, debe ser casta. Significa que debe ser caracterizada por ser moralmente pura, virtuosa, fiel a su esposo. Actualmente la palabra casta es otra palabra que se puede traducir santa. Debe ser apartada para Dios y para su esposo. La castidad, la pureza vienen desde adentro. Primera de Pedro 3, 3 y 4 nos indica esto. Vuestro atavío no sea del externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino lo interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Si va a ser una mujer santa, si va a ser una mujer con temple comprobado, debe preocuparse de trabajar en lo interno, en su corazón. Lo que tiene por fuera no es lo que va a llamar la atención, sino lo que es adentro, que da la belleza verdadera y que llama la atención a nuestro Señor. 1 Timoteo 2, 9 y 10 dice algo similar. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La castidad, la santidad, la pureza no se adorna con nada que llama la atención a uno mismo. Lo que dice ser en su interior debe mostrarse en lo exterior. Con pudor y modestia, dice. La palabra pudor indica que está controlando todas sus pasiones. Nada que podía excitar la atención indebida de otras personas, distrayéndole de la atención del Señor, se permite. Debe observar y aprender lo que las ancianas han aprendido en correr de los años, que sean enseñables. También la mujer de temple comprobado debe ser cuidadosa de su casa, debe caracterizarse por dedicarse a su hogar. La palabra cuidadosa de su casa es una sola palabra, viene compuesto de 2 palabras, trabajo, tarea, función por un lado y casa, familia por el otro. Casa quiere decir familia, es su esfera de su influencia, es el centro de su vida práctica, es donde se desempeña su función. El otro lado, trabajo, función. El mayor énfasis es su familia, su hogar. Puede tener el significado de guardadora de su casa, de su familia. Su enfoque está en su hogar, en su familia. Aunque sale como la mujer virtuosa en Proverbios 31 para comprar una heredad, para plantar una viña, para dar cintas al mercader, para cuidar a sus negocios,
Siempre su enfoque, su prioridad sigue siendo su hogar, su casa. Es donde ella invierte su vida. Invierte su vida en sus hijos, en su esposo, en el lugar donde vive. El hogar, su familia sigue siendo su prioridad. Aun cuando los hijos se han casado y se fueron de la casa sigue siendo la prioridad constante. La casa, el hogar, la familia es donde la mujer con temple comprobado provee expresiones de amor para su esposo. Es donde ella dirige, guía y enseña a la generación venidera para que sean piadosas. Es donde ella está protegida y asegurada de otros hombres o relaciones indebidas o abusivas. El hogar es donde el Señor es del Señor y se usa para mostrar la hospitalidad y donde se dedica a toda buena obra. Aún con la libertad que viene del nido vacío, debe escoger sabiamente dónde usar sus dones y talentos, coordinándose para que no perjudique a su familia. El lugar es el lugar donde puede tener el mayor impacto en el mundo. La mujer con temple comprobado no impacta al mundo por medio de dirigir empresas grandes. Impacta al mundo por medio de ayudar a criar una generación piadosa de hombres y mujeres piadosos. Estos son los principios que Dios ha establecido. Cómo se desarrolla y manifiestan pueden ser diferentes en otras generaciones, pero los principios son los mismos. La mujer de temple comprobada debe ser buena. Debe caracterizarse por lo bueno, por el bien. Debe caracterizarse por bondadosa, de corazón tierno, cortés, amigable, placentera, aún simpática. Bondadosa en su carácter. Bondad a otros es un reflejo del carácter de Dios. Cristianos debemos ser benignos el uno con el otro. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Dios es aún benigno a hombres ingratos y malvados. Lucas 6:35 dice, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. En su carácter, ella es bondadosa. Es caracterizada por ser bondadosa en sus acciones. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Su vida se caracteriza por la bondad, no solo en la teoría, sino en la acción. La mujer con temple comprobado desarrolla una vida de bondad. Y por último, la mujer de temple comprobado debe ser sujeta a su marido. Debe ser uno que es sujeta a su marido. No a ningún otro hombre, sino a su propio esposo. Vemos el mandato en Efesios 5:22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esta sumisión es una extensión de su sumisión a Dios, una sumisión a la orden de Dios para el matrimonio. Dios ha provisto este matrimonio a su esposo para su protección, para su provisión, su crecimiento. Esto es su responsabilidad ante Dios, de proveer esto para la esposa. Protección, Dios ha provisto para la protección de la esposa del abuso de entornos dominados por hombres, donde una mujer puede ser fácilmente abusada emocionalmente y de otras maneras. Le ha dado la protección que su esposo y un hogar proveen. Ella tiene que someterse a él. Provisión. Debe someterse a la provisión que Dios ha provisto. Dios ha dado para la provisión de sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. Dios le ha encomendado la responsabilidad de ello a su esposo. Debe la esposa someterse a la provisión que viene a través de su esposo. Y el crecimiento es la responsabilidad del esposo, ver que su esposa tiene todo lo que necesita para crecer en su relación con el Señor.
pero ella no puede crecer si no se somete a lo que Dios le ha dado. Esa sumisión no se trata de servidumbre, se trata de sumisión a lo que Dios quiere hacer en su vida. Es darse 100% a su esposo, mientras él se da 100% a ella. Es dejarse experimentar la formación en el entorno donde Dios le ha puesto. Mujeres con temple comprobado se caracterizan por ser las que aman a su esposo y a sus hijos. Se caracterizan por ser prudentes, castas y buenas. Se caracterizan por ser las que cuidan a su hogar, a su casa, a su familia. Dan su vida por ello. Y se caracterizan por ser las que se someten a sus propios esposos. Estas mujeres con temple comprobado honran la palabra de Dios, no la ponen en dudas. Por sus vidas exaltan la gloria de Dios y silencian a los detractores del poder del Evangelio para salvar. Impactan al mundo junto con su esposo y con sus hijos. Padre, te doy gracias por estas mujeres con temple comprobado. Gracias, Señor, por las ancianas que enseñan a las mujeres jóvenes a desarrollar ese temple en su vida. Te pido, Señor, que tú nos sigas guiando y que seamos obedientes a lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.